Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy os voy a contar la historia de Edward Cullen, el primer miembro de la familia que fue transformado por Carlyle, lo que lo hace el segundo miembro de la familia Cullen. Edward Cullen, o Edward Anthony Mason, que era su nombre de humano, es un personaje de la saga Crepúsculo, que fue hecha por Stephanie Meyer. Y él aparece en Luna Nueva, Eclipse, Amanecer y en Sol de Medianoche. Vale, su historia. Edward Cullen es, junto a Isabella, junto a Bella, uno de los personajes principales de la saga de Stephanie Meyer, sobre una familia de vampiros buenos que ha alcanzado un éxito sin precedentes, especialmente entre el público adolescente. La historia de la saga gira principalmente en torno al amor de adolescente entre Edward Cullen, un vampiro, y Bella Swan, una chica de 17 años, tímida y reservada, a la que conoce en el instituto. Que si no me equivoco, cuando se casan, Bella cumple los 18 años, o los cumple. O sea, tiene 18 años cuando se casan, si no me equivoco. Edward fue transformado en vampiro a la edad de 17 años por Carlyle Cullen, patriarca de la familia de vampiros sobre los que giran las novelas. Antes de eso no se sabe mucho sobre su vida humana. Según él mismo explica en Crepúsculo, primera parte de dicha saga, nace en Chicago el 20 de junio de 1901. Su nombre completo original era Edward Anthony Mason. Con 17 años deseaba convertirse en soldado, o sea, ser militar. Sin embargo, la epidemia de gripe española trunca sus planes. El primero en morir por dicha enfermedad fue su padre, el cual se llamaba Edward. Luego la madre de Edward, Elizabeth Mason. A punto de morir, pide a Carlyle que salve a su hijo. Carlyle llega a sospechar, según relata Bella Swan, que la mujer sabía que él era un vampiro y que podía salvar a su hijo convirtiéndolo. Ya, la verdad es que si a mí me dice eso, como se lo digo a Carla, yo también sospecharía de que ella sabe que soy un vampiro, la verdad. Esto ocurrió en el verano boreal de 1918, según el relato del propio Edward. Así pues, Carlyle transformó a Edward en vampiro y de esta forma se convirtió en su primer hijo adoptivo. Al convertirse en vampiro, los sentidos de Edward se exacerban, se mejoran y desarrolla nuevas facultades, siendo capaz de leer la mente de quienes le rodean, un don extraño incluso entre los vampiros. Entonces el don de Aro también es extraño, porque él también puede leer la mente, aunque sea de otra manera, también puede. Para los que no sepáis nada de Aro, os habéis de comer un spoiler, pero no. Algunos pocos años después, Carlyle se encuentra con Esme, una mujer que da a luz a un niño prematuramente muerto. Cuando Esme intenta suicidarse arrojándose desde un acantilado, Carlyle la salva convirtiéndola en vampiresa en el último momento. Cuando ella, con todos los huesos del cuerpo rotos, agonizaba en la morgue, se enamoraron y poco después se casan. Edward desde ese momento considera a Esme su madre a todos los efectos. Y para quien no sepa, Carla y Esme están juntos gracias a Edward, porque fue él quien leyó la mente de Esme y se dio cuenta de que estaba enamorada de Carla. Entonces él habló con Carla y le dijo que Esme estaba enamorada de él. Y así empezaron a salir hasta que se casaron. Bueno, así que básicamente sí, están juntos gracias a Edward. Al principio, Edward no soporta la dieta del Dr. Cullen, por lo que decide seguir su propio camino. Así que 10 años después de su conversión, por lo tanto, en 1928, Edward se separa de Carlyle para aprender una vida de nómada. Carlyle en ningún momento intentó retener a Edward a su lado, le dijo que hiciera lo que quisiera. Con todo y eso, también le dijo que si algún día querría volver a su lado, él estaría encantado de recibirlo. Madre de Dios. Edward agradece el ofrecimiento, pero no cede y se marcha. Edward prueba la sangre humana asesinando a personas malas y criminales, según su criterio, que en su opinión estos matarían a otras personas si él no estuviese, así que no se perdería una vida humana buena y el mundo se libraría de un criminal.
pero sigue siendo asesinato, aunque sea un criminal. Pero bueno, al pasar el tiempo, Edward se harta de esta vida y decide que él no quería seguir siendo un monstruo. Él lo describe como un complejo de Dios, decidiendo quién merece la sentencia de muerte. Vuelve con Carlyle, que lo recibe con los brazos abiertos y se adapta a la dieta de sangre animal. En 1933, cuando están viviendo en Rochester, Nueva York, Carlyle encuentra a Rosalie Hale malherida y a las puertas de la muerte por culpa de su prometido, y decide convertirla en vampiresa a pesar de que Edward se opone rotundamente. Cuando ella, Rosalie, es consciente de lo que se ha convertido, va a vengarse de su ex prometido por lo que le hizo, atemorizándole y finalmente Edward tiene muy buena relación con toda la familia, excepto con Rosalie, su primera hermana adoptiva. A Edward no le gusta la forma de ser de ella, superficial y vanidosa, siempre pendiente de ser alabada por su grandiosa belleza y solo pensando en sí misma. Nunca han sido muy cercanos porque Edward no le prestaba la menor atención y por eso mismo intentaba que se fijara en ella, pero sin obtener la respuesta que se esperaba. Hombre, porque cuando ella era humana, os vais a comer otro spoiler si no sabéis nada de Rosalie, pero bueno. Ella cuando era humana era alabada por todo el mundo porque pues era la más guapa de donde ella vivía, la más hermosa. Entonces estaba acostumbrada a que todos le alabasen o le dieran regalos o lo que sea. Y que Edward pues no le dé atención, la ponía furiosa. Y después todavía su enfado empeoró cuando él se enamoró de Bella. Porque eso le daba a entender que para Edward Bella era más guapa que ella. Carlyle deseaba que Edward sintiera por Rosalie lo que él siente por su esposa Esme, sin embargo no tuvo el menor éxito, sobre todo porque el compañero de en Rosalie acabó siendo Emmett. Después de casi 100 años conoce a una chica llamada Isabella Swan, o Bella, hija del jefe de policía local de Forks, Charlie. Al principio, Edward trata de alejarse de ella para no cometer la locura de asesinarla por su sangre tan apetecible, al punto de que escapa a Alaska por una semana. Sin embargo, se da cuenta de que no puede permanecer lejos de ella. Él tiene una gran necesidad de estar a su lado y protegerla. En realidad, está enamorado de ella y no existe nada más importante para él que Bella. Sabe que ese amor es peligroso, especialmente para Bella, pero ambos están dispuestos a seguirlo. Su amor es dulce y peligroso a la vez. Es el amor que todos querrían sentir antes de morir. Al lado de Bella, Edward se siente casi humano. También es un chico voluble y misterioso, cosa que dificulta aún más su relación. Obviamente porque Bella, como la curiosa que es, pues quiere saber todo de él, hasta el más mínimo detalle. Bella había despertado en él un amor de una increíble intensidad, y Bella también sentía lo mismo por él. Su mundo giraba ahora alrededor de Edward, como el de este último alrededor de ella. Bella está tan enamorada de Edward que está dispuesta a dejar toda su vida atrás para convertirse en inmortal. Pero él empieza a sentir miedo ya que sabe que Bella corre peligro al estar con él, y tiene dos pruebas de esto. La primera cuando el sádico vampiro rastreador llamado James intenta asesinarla para que él tome venganza, este suceso en Crepúsculo. Y luego en el cumpleaños 18 de Bella, en donde Jasper la ataca cuando ella, por descuido, se corta el dedo con el papel de regalo. Eso sucede en la segunda libro Luna Nueva. Gracias a esta situación decide que lo mejor para ella es que ya no estén juntos y se despide diciéndole que ya no la ama, ya que sabía que esta sería la única forma en la que lo dejaría marchar. Todos los Cullen se marcharon de Forks con él. Se marcharon todos, sí, pero Edward se fue a vivir solo a un lado. Sí, se fue solo. Durante el periodo que estuvieron separados, Edward buscaba a Victoria, pareja de James, que quería vengarlo matando a Bella, por haber matado pues a su pareja. Porque no me acuerdo si fue en Crepúsculo, creo que sí, fue cuando mataron a James, o en una nueva, no me acuerdo. Fue donde mataron a James, que es pareja de Victoria. Y pues Victoria ahora quiere vengar su muerte matando pues a la pareja de Edward, para que él se sienta igual que como ella se siente. Es muy astuta, por lo que logró despistarlo y mandarlo a Brasil mientras ella perseguía a Bella en Forks. Pasaron meses sin que él encontrara rastro de Victoria,
además de la tristeza de su separación con Bella. Se sentía decepcionado por no poder cuidar ni siquiera a distancia. Con el tiempo se sentía cada vez peor, se sentía vacío, sin vida. Se fue a vivir solo, lejos de su familia, ya que sabía que ellos sufrirían al verlo en tal estado. Él mismo le explicó a Bella lo que sintió de la siguiente manera. Mi vida era como una noche sin luna antes de encontrarte, muy oscura, pero al menos había estrellas, puntos de luz y motivaciones. Y entonces tú cruzaste mi cielo como un meteoro. De pronto se encendió todo. Todo estuvo lleno de brillantez y belleza. Cuando tú te fuiste, como el meteoro desapareció por el horizonte, todo se volvió negro. No había cambiado nada, pero mis ojos habían quedado cegados por la luz. Ya no podía ver las estrellas y nada tenía sentido. Si Edward es todo un Romeo, de verdad. Ay, Dios mío. Cosa más cliché en mi vida había oído, de verdad. Después de todos esos meses empieza a hacer planes para volver a Forks, pero recibe una llamada de Rosalie, quien le cuenta que Alice ha tenido una visión en la que Bella se tira de un acantilado y que no la había visto salir a la superficie, por lo que se sobreentiende que ha muerto. Para asegurarse de que es cierto lo que le había contado Rosalie, Edward decide llamar a casa a Bella preguntando por Charlie. A esta llamada contesta Jacob. Jacob le dice que Charlie está en un funeral, pero como Edward no pregunta de quién, Jacob no le dice que el funeral es de Harry, un viejo amigo de Charlie. Entonces Edward decide viajar a Volterra, Italia, para pedir a la familia vampírica de la realeza, los Pulturi, que lo maten. En realidad, Bella no estaba muerta, ni se había tirado del acantilado para suicidarse, como creyeron los Cullen. Se había tirado porque era una forma de entretenerse en la paz. Ella ahora mismo se cree licántropo, ¿sabes? Un licántropo obviamente cae y no se lastima gravemente, pero una humana se cae y se puede morir, básicamente. Menos mal que Jacob estaba cerca y la pudo salvar, porque si no, se habría muerto de verdad. Y además, porque había descubierto que en situaciones de peligro la voz de Edward le hablaba en su mente y se le había ocurrido que esta era una buena manera de volver a escuchar su voz. Pero había una tormenta y el mar estaba muy peligroso. Casi muere ahogada, pero es salvada por Jacob. Más tarde se descubre que Alice no pudo ver en su visión cómo Jacob salvaba a Bella porque este era un licántropo y ella no podía ver a los licántropos en sus visiones. Ese mismo día, Harry Clearwater, íntimo, íntimo amigo del padre de Bella, muere de un infarto por culpa de Victoria. Alice viaja a Forks para ayudar a Charlie, creyendo que Bella estaba muerta, y se encuentra con que su amiga sigue viva. Los vampiros y los licántropos son enemigos, por lo que Jacob se enoja con Bella por querer estar con Alice, pero Jacob la va a visitar y Alice se va para que puedan hablar tranquilos, además de que para que no se desatara una pelea. Mientras ellos hablan, suena el teléfono y Jacob lo contesta. La persona que lo llamaba se presenta como Carla y Cullen y pregunta por Charlie, pero en realidad era Edward. Jacob le dice que no está. Cuando Carly le pregunta dónde está Carly, Jacob le dice que está en el funeral. Entonces Carly corta, que en realidad pues era Edward pues haciéndose pasar por Carly. En este momento Alice entra a la casa y le dice a Bella que Edward va rumbo a Italia, ya que ha decidido suicidarse porque cree que ella está muerta. Cuando analizan el asunto, Alice se percata de que el que llamó por teléfono ha sido Edward, haciéndose pasar por Carlyle, en un intento de confirmar las palabras de Rosalie. Bella, contra los deseos de Jacob, parte rumbo a Italia junto a Alice, donde impide que Edward se exponga al sol, lo que también le salva pues de su pronta muerte, obviamente. Al principio Edward cree que está muerto y que se había encontrado con Bella en el cielo, pero luego se percata de que sigue vivo. Luego de una charla un poco alterada con algunos miembros de la guardia, Jane, Dimitri y Félix, y con los mismos Volturi, Aro, Cayo y Marco, Bella y Edward vuelven a Forks junto con el resto de los Cullen, donde un irritado y enojado Charlie los recibe, maldiciendo a Edward por tener el descaro de volver después de todo el daño infligido a su hija, y a su hija por aceptarlo de vuelta.
Edward se queda con Bella esta noche y se da cuenta de que Bella cree que él va a partir luego de asegurarse de que esté a salvo, por lo que le explica todo lo que ha pasado desde su punto de vista para que entienda que aún la sigue amando y que esta circunstancia no iba a cambiar. Bella le pide que hagan una reunión con los Cullen. Bella plantea en esta reunión sus deseos de convertirse en vampiro y además, como argumento a su favor, la inminente llegada de los Volturi para comprobar si sigue siendo humana. Todos los Cullen están a favor de que ella sea una de su familia como inmortal, menos Rosalie, que dice que a ella le hubiese gustado que alguien hubiera dicho no en su momento para ella, y Edward, que dice que él quiere que forme parte de su familia, pero no de este modo. Al final, contra los deseos de Edward, Carly le promete a Bella que la transformará luego de la graduación, pero al final Edward le promete que él mismo la transformará si a cambio accede a casarse con él primero. Bella promete que lo va a pensar y deja el asunto en suspense. Bueno, en Eclipse, pues es como que hay un triángulo amoroso entre Jacob, Edward y Bella. El amor que siente Bella hacia Edward es más intenso y profundo que el que siente por Jacob. Para ella, Edward es su amor verdadero y solo al final se da cuenta de que ella ama tanto a Jacob como a Edward, pero que a Jacob lo ama solo lo suficiente para hacerle a ellos dos, y a ella misma aún más daño. Además, ella sabe sin quien no puede vivir, porque ya había estado separada de él antes, y sabía que sin él no podría vivir, por lo que finalmente Bella decide permanecer junto a su amado vampiro Edward. Lo que no entiendo es por qué le hace ilusiones al pobre de Jacob. En su luna de miel en Isla Esme, que eso ocurre en Amanecer, hacen el amor, pero Bella queda con cardenales por todo el torso y los brazos, por lo que él decide que no volverá a tener sexo con ella hasta que se hubiera convertido, y se enfoca en distraer a su esposa con todos los maravillosos de la isla, haciendo que terminara el día tan exhausta que quedara famélica y prácticamente muerta de sueño. Bella hace lo que puede por lograr que su esposo cambie de parecer, pero solo lo logra cuando poco más de una semana después se despierta llorando por un sueño, y ella le pide casi sin palabras que volvieran a intentarlo. Él, deseándolo tanto como ella, se rinde y vuelve a hacer el amor. Esta vez Edward no la lastima, ya que logra canalizar los efectos y enfocarlos en romper el cabecero de la cama de Esme en vez de lastimarla a ella. Edward le cuenta que durmió 12 horas. Al levantarse de la cama, ese día pierde el equilibrio y su esposo tiene que evitar que se estampe contra el piso. Que si no me equivoco ese es el día cuando Bella se da cuenta de que está embarazada. Bella se despierta por la noche luego de sufrir una pesadilla y se percata de que Edward no está con ella, obviamente porque a lo mejor habrá ido a cazar o cosas así. Encuentra en la cama una hoja de papel para ella, en donde Edward le deja dicho que se iba al continente de caza y que volverá pronto. Tiene hambre, por lo que decide hacer pollo frito, pero al comerse unas cuantas bocados se percata de que sabe horrible y lo tira a la basura. Luego abre las ventanas para dispersar el olor, va a la sala donde está la televisión, pone una película y vuelve a quedarse dormida. Se despierta cuando Edward vuelve, pero debe salir corriendo al baño ya que le entraron náuseas. Estas se le pasaron tan violentamente como habían venido, y las tomó como consecuencias del pollo frito que tan mal sabía. La tarde siguió hasta que mientras miraba la televisión con Edward volvió a entrarle náuseas. Obviamente, lo del pollo frito será porque al ser mitad vampiro su hija, necesita sangre, no comida humana. Entonces decide buscar algún analgésico para el estómago, pero mientras lo buscaba encuentra una cajita de aspirinas para el dolor menstrual y ata todos los cabos sueltos. Empieza a contar los días y se percata de algo. Edward entra al baño, le pregunta qué le pasa y ella le comenta que tiene un retraso de 5 días. Él le da una demostración de cómo convertirse en estatua en el suelo del baño, mientras ella corre hacia el espejo y se mira en él. Repara
repara sorprendida en que asoma un pequeño bulto entre sus caderas y luego siente una ligera patada, aunque eso fuera imposible en solo 5 días de atraso y solo habiendo tenido sexo con un vampiro. Suena el teléfono de Edward, pero este no lo contesta, por lo que Bella lo hace, porque quedó en estado de shock y ya no sabía ni qué hacer. Alice preguntó qué ha pasado y ella le pide hablar con Carla, a quien le cuenta lo que ocurre. Edward vuelve a la vida en cierto momento de esta conversación y le pide el teléfono. Habla con Carla y este último termina afirmando que está embarazada. Luego Edward consigue los pasajes de avión para viajar ese mismo día y promete a Bella que pues le va a sacar a eso que tiene en el vientre. Porque los únicos que querían tener al hijo eran Alice, Rosalie y Bella y Esme, pero los demás no. Y decide, por el bien de su hijo, llamar a Rosalie para pedirle ayuda y hacer de cuenta que está de acuerdo con él durante todo el viaje, pero que no sospeche, para que no sospeche. Gracias a la ayuda de Rosalie y Esme, Bella sigue adelante con el embarazo contra los deseos de Edward. El bebé la daña desde adentro, porque es más fuerte que ella, obviamente porque es mitad vampiro, y crece lo de 1 a 2 semanas en un día. En un momento, Bella se está muriendo de inanición, ya que el bebé rechaza la comida humana, pero a Jacob se le ocurre la idea de que el bebé tenía más de vampiro que de humano, por lo que querría sangre. Por ello, le dan de beber sangre a Bella, y el experimento es todo un éxito. La sangre le ayuda a reponerse. Edward sigue odiando al bebé por el daño que le inflige a su madre, hasta que un día logró escuchar sus pensamientos y saber lo que ella en realidad le estaba haciendo daño a su madre, pues, sin querer. Pero cuando Bella pide pararse un momento para estirarse, el vaso de sangre se cae, manchando el sofá, y ella, en un movimiento inconsciente, se da vuelta para recogerlo, pero el bebé estaba tirando en otra dirección, y eso la hizo un daño interno increíble, el cual la hizo gritar de dolor, el cual fue ahogado por el torrente de sangre que vomitó luego, y tuvieron que hacer un parto de emergencia. El embarazo de Bella solo duró un mes. Luego de casi morir en el parto, Edward la convirtió en vampiresa. El bebé resultó ser la bebé y fue llamada Renesmee Carly Karen Swan, y Jacob imprimó de la bebé. Esto quiere decir que ella es su alma gemela, que ella pasa a ser lo más importante en el mundo para él, que ella es el centro del universo para él. Es la forma en que los licántropos encuentran a su verdadero amor. La bebé no tiene ponzoña, pero cuando es bebé le gusta mucho morder. La niña crece muy rápido y a los 3 meses tuvo la apariencia de una niña grande de 1 año o una niña o una pequeña de 2. Esto les preocupaba a sus padres, ya que si seguía ese ritmo de crecimiento, la niña llegaría a ser anciana a los 15 años, y la idea no les gustaba ni pizca a ninguno. Jacob, en un intento de que los Karen no se fueran de Forks, pues habló con Charlie para decirle lo que él era, aunque nunca dijo lo que eran los Karen, aunque ellos pensaran que sí. No les dijo nada, simplemente les dijo que pues se iban a ir y que pues Charlie no quería que su hija se fuese tan pronto. O esto es por lo menos lo que yo recuerdo. Yo creo que simplemente dijo lo que él era, pero no lo que eran los Karen. Corregidme en los comentarios si es de otra manera, porque no me acuerdo muy bien tampoco, la verdad, de esta parte. Una vez, en un momento, Irina, una de las integrantes del clan de Nali, vio a Renesmee y creyó que era una niña inmortal que fue criada por los Kalen. Las hermanas del clan de Nali les tienen verdadero odio a estos niños porque su madre creó a uno de ellos y esa acción le costó la vida, por lo que fue a contarle a los Volturi y estos tomaron cartas en el asunto. Y pues fueron a ver a los Kalen para ver pues si era verdad. Alice ve cuando los Volturi toman la decisión de intervenir, aunque tiene el leve presentimiento de que estos solo esperaban una excusa para atacar al clan Cullen, simplemente porque veían en ellos mucho poder. Obviamente porque tenían a Alice, que ve el futuro, y a Edward, que puede leer la mente a distancia.
Alice abandona a los Cullen dejando solo una nota de despedida llevándose a Jasper con ella, y no sin antes decirle al resto de su familia que debía buscar a todos los vampiros amigos que tuvieran para armar una multitud de personas suficientemente extensas que pudieran atestiguar que la niña era una semi-vampiro y no una niña inmortal. Aunque a ver, Aro si ve los pensamientos de la niña ya sabrá que ella nació de Bella y no que fue convertida. El único varón integrante del clan de Nali, Eleazar, quien tiene el don de conocer los dones de los demás, le dice a Edward que Bella es un escudo, y lo que protege ese escudo es la mente. Desde ese momento, Bella empieza a tomar clases con Kate para aprender a exponer el escudo, o sea, para aprender a usar su escudo de una mejor manera y sin tener que protegerse solo a ella misma, sino aprendiendo a proteger a otros. Cuando los Volturi llegan, se encuentran con los 28 personas esperándolos. Carlisle se adelanta para hablar con Aro y le pide que los escuche. Luego Aro le pide a Edward que deje que él vea sus pensamientos para ver de qué se trata esto, básicamente, de qué se trata toda la situación. Bella siente tanto odio hacia sus adversarios y tanto miedo por Edward que logra expandir su escudo a voluntad, cubriendo a toda la gente que estaba de su parte con él, pero decide muy a su pesar sacar el escudo de Edward, ya que éste debía mostrarle sus pensamientos a Aro si querían tener alguna posibilidad de concebir la paz. Cuando Aro tocó la mano de Edward, pasados unos minutos se entiende la historia completa y pide conocer a Renesmee. Bella, completamente en contra de lo que quería, se aproxima a Aro con Renesmee en brazos y deja atrás el escudo para que su hija pudiera mostrarle sus pensamientos a Aro. Luego de estas escenas, Cayo habla sobre la relación entre los licántropos y los Cullen y dice que es una gran traición a los vampiros que tengan una alianza entre ellos, y que por ello no permiten que uno de su especie masacre a la manada. Ya. Bueno. Irina quería distribuir a la manada por matar a Laurent en venganza, pero los Cullen no se lo permitieron. A eso se refiere Cayo. Porque Cayo, si no me equivoco, obviamente sabe lo que le pasó a Irina con Laurent por el hecho de que Aro, al leer la mente de Irina, imagino que se lo habrá contado tanto a Cayo como a Marco. He de imaginar. Primero dice que están con los hijos de la luna, hombres lobo que para continuar con la especie deben morder a otros humanos e infectarlos, que no tienen nada que ver con ellos, pero Edward le dice que ellos no son hijos de la luna, que son metamorfos, personas que se transforman en cierto animal, y que la elección de la forma lupina es pura coincidencia, y además ni físicamente se parecen. Cayo entonces le pregunta a Irina si quiere levantar cargos contra los Cullen por haber preferido a los licántropos sobre ella, pero ella dice que no, porque los Cullen siguen siendo su familia. Entonces Cayo con una señal de la mano hace que sus soldados asesinen a Irina. Tanya y Kate se llenan de odio e intentan lanzarse contra los Volturi, pero entre todos los integrantes de las filas de los Cullen intentan detenerlos y lo logran. A ver, es obvio que la iban a matar, porque después de todo les mintió. Y era más que obvio que les iban a matar, que la iban a matar, pero bueno. Entonces los testigos de los Volturi se percatan de que algo raro está sucediendo y empiezan a desconfiar. Aro se excusa diciendo que Irina pagó por levantar cargos falsos contra los Cullen, aunque sus testigos no se serenan del todo, y algunos huyen de la escena. Mientras tanto, Bella perfecciona su escudo, introduciendo algo ahora a todos los miembros de sus filas. Y entonces Aro vuelve al asunto de Renesmee y argumenta que el futuro de la niña es incierto y que no saben si será un peligro para el secreto de la existencia de los vampiros. Contra eso, nadie, ni siquiera Bella y Edward, pueden rebatir y los Volturi se someten a votación. Mientras tanto, Jane intenta atacar con su don a Carly, pero no funciona, ya que el escudo de Bella estaba trabajando. Edward se percata de esto y cuando su esposa le pregunta por qué atacan desde ahora, él le contesta que es el procedimiento habitual. Los Volturi suelen incapacitar al oponente antes siquiera de terminar la votación. Alec también intenta usar su don contra las filas de los Cullen, pero tampoco puede contra el escudo de Bella.
Aunque, si no me equivoco, Jane se enfada porque no es capaz de usar su don, pero Alec no. Y Alec calma a su hermana para que no haga ninguna tontería. Los Volturi dejan de deliberar. Marco dice que no le parece que la niña sea un peligro en el momento y que siempre pueden contraatacar controlar cómo va la cosa más tarde, por lo que vota en favor de la niña siga viva. Cayo, en cambio, dice que la niña es un peligro y que debe ser destruida, junto con todos los que intentan protegerla. Cuando Aro iba a votar, que básicamente Marco pues ve que la niña pues es inofensiva y que en todo caso, si en algún momento se vuelve peligrosa, pueden intervenir en ese momento. Cuando Aro iba a votar, Edward le pregunta a Aro si la vida de su hija estaba en tela de juicio por el desconocimiento de su futuro, y también le pregunta si se irían todos en paz y tan amigos como siempre si se supiera el futuro que tendría su hija, y que no habría peligro alguno. Cuando Aro dice que sí, que todos podrían irse en paz si hubiera alguna manera de saber que Renesmee no era perjudicial para el secreto, Edward llama en voz alta a Alice bajo las miradas sorprendidas del resto de sus filas. ¿Y cómo es que Edward fue el único que se dio cuenta de su presencia si todos tendrían que haberse dado cuenta al ser vampiros y metamorfos? Eso nunca lo he entendido, la verdad. Alice entra al lugar seguida de Jasper y de 3 personas más. Una de esas 3 personas es Kachiri, una amiga del Amazonas de los Kalen, cuyas hermanas, Zafrina y Sena, estaban entre sus filas. Los otros 2 eran una mujer llamada Willen y un chico que no aparentaba más de 17 años llamado Nahuel. Willen cuenta la historia de la vida de Pire, su hermana, y de cómo ella estuvo en un amorío con un vampiro, cuando cuenta que ella y Pire se escaparon de la casa de sus padres cuando estuvieron seguras de que la chica estaba embarazada de ese vampiro, al que luego no encontró. Willen cazaba para su hermana embarazada y esta última se bebía la sangre de las piezas, por lo que supo que el bebé era el hijo del Libissom. Vendría a ser la forma de decir vampiro en la lengua mapuche, pueblo original de Chile. Según las leyendas de esa región, el Libissomen tenía la capacidad de tener hijos con sus presas y estas eran solo mujeres hermosas. Pero Pire adoraba a su bebé y le pidió a su hermana que se hiciera cargo de él. Cuando él se abrió paso desde su madre para nacer, matándola en el camino, Julen quiso tomarlo en brazos y este la mordió. El bebé tenía ponzoña, por lo que Julen se convirtió en vampiro. Desde ese momento, tía y sobrino estuvieron juntos. Lo que nos da a entender que los vampiros hombres, o sea, los híbridos vampiro humano hombres tienen ponzoña, pero las chicas no. O por lo menos no que sepamos. Ahora le pregunta su edad a Nahuel y él dice que tiene 150 años aproximadamente y lo contó que había dejado de crecer cuando llegó a los 7 años más o menos. Aro, en un último y pobre intento de buscar una excusa para atacar con sus oponentes, le pregunta a Bella si la bebé tiene ponzoña, pero esta dijo que no. Entonces Aro decide que deben dejar marchar a la niña y dejar en paz a los Cullen. Más tarde, Edward comenta que lo que más le atemorizan a los Volturis fue el increíblemente poderoso don de Pela, y que fue lo que más les intimidó. Desde ese momento, Edward fue feliz con su esposa y con su hija Renesmee, y siempre se contentó al pensar en que había obtenido todo lo que había deseado, más cosas que nunca había imaginado tener. Y pues ahí estaría, pues, bueno, no sé si hablar de su apariencia física. Bueno, vamos a hablar de su apariencia física. En la saga Crepúsculo, Bella describe a Edward como un ser insoportablemente hermoso. A veces ella misma cree que un ser como él no puede existir. También dice que es un dios, que es tan perfecto y no tiene cómo puede fijarse en ella. Cree que son una pareja dispareja. En varias ocasiones menciona la perfección de sus rasgos físicos, faciales, pómulos salientes, una fuerte mandíbula, nariz recta, labios redondeados y físico,
y hasta llega a compararlo con Adonis de la mitología griega, que para quien no lo sepa, Adonis es el dios del vino. Su piel, creo, ¿no? No me acuerdo. No, este es Dionisio. Adonis no me acuerdo. Sé que es un dios, pero no me acuerdo qué era, cuál exactamente era, porque hay muchos. Ya me lo confundía con Dionisio. Su piel es blanca como el mármol, casi tan fría como el hielo y brillante como diamantes a la luz del sol. El pelo despeinado y de color cobrizo que él heredó de su vida humana, de su madre biológica, al igual que sus ojos verdes cuando era humano. Los ojos hipnóticos e irresistibles toman color de acuerdo con la fuerza de su sed, adquiriendo un color oscuro como el ónix cuando está sediento o un color de tan claro y brillante como el topacio cuando no tiene sed. Su cuerpo es esbelto, alto de 1,85 aproximadamente, fuerte y musculoso, pero no tan musculoso como Ement ni tan delgado como Jasper, que son sus hermanos vampiros adoptivos. Y hasta aquí toda la información de Edward Cullen, que es una extensión más larga de Carlyle, porque, bueno, también es normal que haya más información de él, ya que después de todo es uno de los protagonistas más importantes. Así que hasta aquí el vídeo. Adiós.